Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y a las 8:04 de la mañana de hoy, el 12 de noviembre del 2025, estamos en Noticias con Café. Y vamos a hablar de lo que está pasando en el Departamento de Educación, que obviamente pasa en las otras agencias, sobre todo cuando el gobierno de Jennifer González decidió que el criterio para seleccionar a aquellas personas que van a ocupar los puestos de más confianza, pero también los puestos que más ganan en el departamento, incluso atornillados en puestos de carrera, van a ser los comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista. Y cómo el secretario del departamento tiene que contestar por qué tiene muchas, pero muchas impugnaciones en su escritorio y no las decide con relación a esos puestos que le dieron en esta y en la anterior administración a los comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista. Vamos a hablar de la ley de transparencia, lo que es bien sospechoso que movieran de comisión en la Cámara, de la Comisión de Gobierno a la Comisión de lo Jurídico, la discusión de la ley de transparencia y solamente asignaran un día a vistas públicas. Y definitivamente lo que me parece más importante que trae una historia de la colega periodista Gloria Ruiz Quilan, lo que pilló al director administración de la Administración de Vivienda Pública, mintiendo con relación a la adjudicación de los contratos que recientemente se le dieron a 17 compañías que van a administrar los residenciales públicos en Puerto Rico. Hay documentos que acreditan que Juan Rosario, el presidente de la legislatura municipal de Vega Alta, municipio que regenta María Vega, alcaldesa PNP, ex representante, mintió cuando dijo que no se hacían subastas hacía 12 años. Bien interesante lo que vamos a discutir con ustedes y definitivamente importante el contexto en que todo esto queda cuando nosotros ayer descubriéramos y trajéramos, incluso hoy en todas nuestras publicaciones, la evidencia de cómo mintió el abogado del Departamento de Recursos Naturales en una vista pública cuando dijo que la inhibición y solicitud de inhibición de María B. Ortega Arzuaga en el departamento, en el caso de los suegros de la gobernadora, había ocurrido después que nombraran a su hijo un oficial principal de la oficina del comisionado residente Pablo José Hernández. La mendacidad en el gobierno de Jennifer González se debe llamar este programa hoy.
Vamos a hablar sobre todo eso, pero antes le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar y recuerden que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Edwin Rivera llegó por ahí, Domingo Delgado, está Sandra Infanzón, también está Nelson Guzmán, Vialech, Edgardo Núñez, Marisol López, Irving Maldonado, Mr. H, siempre Mick Bernie, Milden Lozada, Nereida Ramos, Yanni Moreno, Lilian Ferrer desde Chicago, Edgar García, siempre por ahí. Buenos días para todos menos a los troles, esa está buena. Últimamente, como estamos bien pegados, tenemos muchos, pues, pero eso es parte. Zoé, Hilda Rodríguez, Eddie Ramírez desde Michigan, Nicolasa Ortiz desde Yabucoa, presente. Vivian Rivera, Carolyn Miranda, Edith Rizali Linares está en Fort Myers, Florida, con un frío de 40, no te puedo creer. Luz Díaz también desde Florida. Edgar García, la política se metió al deporte, le prohíben la participación a niños de 10 años a un mundial de béisbol en Venezuela. ¡Qué increíble! No lo puedo creer. Gabriel Quiñones, Vivian López, Salcero y qué, Don Chelo, Estrella Luna, Don Chelo, tú estabas perdido. Luis Daniel Ortiz, Norma Rivera, Carlos Maldonado, Vitita Plumey, siempre por ahí desde el oeste. Vitita, vamos a ver si hacemos el party el año que viene allá en el oeste. Elisa Licea, saludos. Marisabel Santiago, Tito Mode. Elisa, no te olvido, dile a tu compa que tengo que llamarlo, que no se me olvida. Bueno, yo quiero hablar primero de la ley de transparencia porque lo que leo esta mañana, ya sabía desde ayer que aparentemente en la Cámara ese proyecto, que ustedes saben que Carlos Johnny Méndez, cuando el Senado no hizo vistas públicas y Tomás Rivera Chats le pasó el rolo al proyecto de su autoría, el 141 que interviene con los términos para entregar información, pero sobre todo que impone una multa que puede llegar hasta $18,000 para aquellos funcionarios que no entreguen la documentación o la información pública. Y de ese extremo voy a hablar porque una fuente de información me dijo, fíjate este análisis o esta suspicacia que me da ese inciso que quieren enmendar. Y de celebrar vistas públicas y de que fuera la comisión de gobierno que lo va a ver, que preside, o que lo iba a ver, que preside Víctor Párez, de buenas a primeras nos enteramos que quien va a ver la vista pública es José Che Pérez, el presidente de la Comisión de lo Jurídico. ¿Por qué sería el cambio? Pero lo más interesante es que la semana pasada, Víctor Párez, si dije Víctor Pérez, discúlpenme, Víctor Párez, que es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, había dicho que la evaluación del proyecto, recordemos que es el proyecto del Senado es 63, que fue aprobado el 14 de octubre, se trasladó de la Comisión de los Jurídicos, se trasladó a la Comisión de los Jurídicos de José Che Pérez. Pero Víctor Párez le había dicho a los periodistas que cubren el Capitolio que era su comisión la que lo iba a ver y que iban a haber vistas públicas. Pero nadie sabe porque no aclaran por qué le pasaron de Víctor Párez a José Che Pérez, de la Comisión de Gobierno a la Comisión de los Jurídicos. Primer truco. ¿Por qué nadie quiere dar explicaciones? Que eso surgió en la sesión del jueves y pues así él lo va a atender. Interesante. Preguntas, ¿qué pasó? Que Víctor Párez estaba de acuerdo con celebrar las vistas públicas, más de una, que todo el mundo que se quiera sentar en una vista pública, como debe ser la transparencia. Fíjense que estamos hablando de la limitación al acceso a la información y cómo desde la legislatura de Puerto Rico hacen exactamente lo que quieren hacer con el proyecto. En el Senado no celebran vistas públicas. Tomás Rivera Chatz dijo que no, que él iba a asumir
la representatividad de la gente que quiere decir algo sobre ese proyecto con memoriales explicativos. Lo que significa eso, los documentos las ponencias que la gente entrega. Y en la Cámara de Representantes, de decir Víctor Párez que iba a haber vistas públicas, lo trasladan a la Comisión de los Jurídicos, donde José Eche Pérez sí está disponible para a saber quién se lo pidió, lo que le pidieron. No, hasta una sola vista pública, tampoco te mandes. Este representante por Arecibo, por allá por el área norte de Puerto Rico. Lo que sigue siendo interesante es cómo Tomás Rivera Chats, a saber si es el Tomás Rivera Chats que está asumiendo la dirección ahora de la Cámara de Representantes que preside Carlos Johnny Méndez, dice cuando no acepta vistas públicas. Este es otro proyecto que se bajó por descargue. No se bajó por descarga porque hubo informe, lo que no hubo fueron vistas públicas. Se atendió con lo que se presentó. Y en aquel momento lo defendió estableciendo el asunto de la multa, de que se extienden los términos, que pueden llegar hasta 40 días para dar la información, pero eso no importa porque va a haber multa. Y mi planteamiento cuando habló de las multas fue precisamente qué interesante que Tomás Rivera Chats hable de que eso es lo que le asegura a la gente que va a haber acceso a la información pública, cuando lo que se sabe de las multas es que nadie las cobra. Ese fue mi acercamiento y mi análisis cuando ocurrió la intervención de Tomás Rivera Chats defendiendo su proyecto para limitar el acceso a la información. No a los periodistas nada más, a todo aquel ciudadano que hoy tiene derecho a ir a buscar una información y que los términos son hasta 10 días, que tiene una prórroga, etc. Pero lo más interesante de todo lo que quieren hacer con la ley de transparencia también tiene que ver con lo que quieren hacer con la información electoral. Y aquí vamos a lo que sabemos que Tomás Rivera Chats quiere hacer con las elecciones del 2028. No es solamente limitar la información, es ponerle el pie a todo el que pueda tener interés en participar del proyecto electoral, desde los candidatos independientes, desde la representatividad de los partidos de minoría como Proyecto Dignidad, y también con toda la información que se supone que sea pública y que tiene que ver con el voto por adelantado, de la demografía de los votantes en Puerto Rico, de cómo se ha votado en anteriores ocasiones, toda información oficial que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Y por eso es que yo digo que ese es el proyecto del CPI, porque el CPI atendió ese asunto desde sobre todo los números que habían de personas votando que estaban muertas y cómo la depuración del registro electoral daba la posibilidad de que se cometiera fraude y que tuviéramos una elección donde los muertos votan. Todo eso es lo que se quiere limitar en términos de acceso con el traqueteo desde el Senado de la ley de transparencia. Proyecto de Tomás Rivera Chats. En la Cámara de Representantes, primero yo creo que el perfil que debemos discutir en el contexto de esa ley tiene que ver con Carlos Johnny Méndez. Carlos Johnny Méndez ha sido, por llamarlo de alguna manera, parco con relación a muchos asuntos que tienen que ver con el ejercicio de la democracia. Pero sobre todo, Carlos Johnny Méndez en esta administración ha estado o estuvo de parte de la gobernadora desde que le hizo campaña frente a Pedro Pierluisi en el periodo electoral del 2023-2024
Y definitivamente en este momento está un poco apartado de la gobernadora después del asunto del impuesto al inventario. Difirió y ahí fue más vocal. E hizo una conferencia de prensa incluso con Tomás Rivera Schatz. El problema es que a mí me parece que lo que está ocurriendo en el Partido Nuevo Progresista, las diferencias que hay entre el team de la gobernadora y no voy a hablar de team, voy a hablar de un Tomás Rivera Schatz glotón en esta administración, en la búsqueda de más protagonismo y de querer establecer que él es la persona que impone el balance y que defiende a los miembros del Partido Nuevo Progresista, que es lo problemático hoy, porque alegan que el bando de Pierluisi está siendo maltratado por el bando de la gobernadora Jennifer González Colón. Y en ese intento podríamos estar viendo a un Carlos Johnny Méndez plegándose a las posturas de Tomás Rivera Schatz porque lo convenció de que definitivamente aquí tenemos que cerrarlo todo para ganar las elecciones del 28. Y a mí me parece que ahí estamos también con relación al proyecto de la transparencia, porque no es casualidad que haya habido un cambio de comisión y José Eche Pérez, que lo hemos visto en otras ocasiones en las administraciones, sobre todo en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, ser bastante vocal y empujando incluso proyectos que querían quedarse con las casas de las personas de edad avanzada, alegando que le iban a dar posibilidad de tener una vivienda, un techo para poder pagar sus medicamentos, etc. Un representante que ha tenido esos visos de también, como muchos otros, darle la posibilidad a los contratistas que se queden con la casa de la gente. Y ese posiblemente está dispuesto a hacer un día de vista, a no mover mucho el asunto y pasarle el rolo a la ley de transparencia y dejarlo a merced de que sea la gobernadora quien decida si va o no va, como hicieron con el proyecto del impuesto al inventario. Y en eso tenemos que recordar definitivamente en el contexto correcto quienes votaron a favor, quienes votaron en contra. Definitivamente todos los miembros del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Las minorías votaron en contra, incluido el senador independiente y Joan Rodríguez Bebe. Así es que hoy, ¿qué es lo que se atiende hoy? Pues hoy citaron a la Asociación de Periodistas, no citaron al Overseas Press Club, pero el Overseas Press Club va a presentar una ponencia. No lo citaron, pero van. O sea, pidieron turno y se lo dieron. ¿A quiénes citaron? Al Colegio de Abogados, a la ACLU, a la ASPRO, la Asociación de Periodistas. También está citado, y déjenme buscar por acá la historia que hiciera Rodrigo Otero Goico ayer, un vocal de el Overseas Press Club. Citaron, además de la organización de la Asociación de Periodistas, a la ACLU, como ya dije, y al colegio y al Centro de Periodismo Investigativo, obviamente, que ha sido también vocal para atender este asunto. Yo realmente creo que le van a pasar el rolo, porque ahora José Eche Pérez dice que bueno, que vamos a ver si va a necesitar más de un día de vista. Pues claro, está Sembrando Sentido, que está opuesto, está Kilómetro Cero, está Bonita Radio, otro medio. Todos quisiéramos estar ahí de poner. Yo confieso que es posible que todos los demás quieran deponer, pero yo dejaría a merced de lo que va a decir el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas, que están en contra ambos, que es la posición nuestra de Bonita Radio. Pero
¿Por qué limitarlo? ¿Por qué solamente unos y otros váyanse, como acabo de leer de una colega que escribió en su historia, que José Che Pérez le dijo, bueno, pues vamos a ver, pero la invitación es que todo el mundo escriba porque nosotros lo tomamos en consideración. Mire, José Che Pérez, este país sabe que hay legisladores del Partido Nuevo Progresista que son mayoría, no lo olvidemos, 26 en la Cámara de Representantes, que 53 y 26, perdón, que no leen, que van a las vistas públicas y no pueden hacer preguntas porque no leen. Yo me cuestiono si saben leer y escribir, aunque deberían saberlo porque si no, no pueden ser legisladores. Lo más seguro saben leer y escribir, pero tienen serios problemas de interpretación de documentos. Y eso se ve en las vistas públicas. Eso se constata en las vistas públicas. Que tienen que leer talking points. Y usted nos dice que todo va a tener la posibilidad de ser considerado y que lo que había dicho también Víctor Párez, de que era posible que se quedara para la próxima sección, no ahora, lo van a resolver ahora. Y llegamos en enero y en enero tenemos una nueva ley de transparencia porque lo van a votar ahora, en lo que queda de sesión. Eso es lo que está pasando, eso es esta mañana. Nosotros esta tarde no tenemos programas, vamos a traer la entrevista que le hiciéramos a Eric Santiago Justiniano, pero ustedes pueden estar seguros que mañana nos vamos completos con todo lo que se dice en esa vista pública, porque yo me imagino cómo va a ser si van los representantes. Vuelvo y digo, me parece que va a pasar como lo que pasó en la vista de confirmación de el caso de Samuel Acosta, que Tomás Rivera Chatz se huyó. Todavía estoy pensando por qué se huyó. Yo creo que tengo alguna idea, además de lo obvio, de que no quería estar en lo que definitivamente se iba a traer grandes problemas, incluso la mentira de el licenciado Acosta Camacho. Pero ¿pasará lo mismo en la Cámara? ¿No van los legisladores? ¿No va el presidente? Veremos. Hablaremos de eso mañana. Vamos a la nota que el colega Oscar Serrano saca hoy, estableciendo, porque está así radicado, aquí no hay pleito. Realmente hay pleitos relacionados, pero la historia parte de una fuente de información que le dice que en el departamento hay por lo menos 7,000 personas que fueron impactadas por decisiones de los directivos del departamento, sobre todo en la administración pasada, antes de que llegara Eliezer Ramos Párez a ser secretario bajo la administración actual. Y tiene que ver con las certificaciones de docentes, deficiencias, irregularidades o fraudes en el trámite de esas certificaciones. Que en ese cuerpo de deficiencias pueden llegar hasta 7,000 y de que hay una decena de impugnaciones de esas certificaciones que se alega que fueron deficientes, irregulares o fraudulentas en el Departamento de Educación con relación al personal. Y yo quiero aquí establecer un contexto importante y un trasfondo que tiene que ver con uno de los personajes que tuvo el Departamento de Educación bajo la administración de Pedro Pierluisi. Y ese es precisamente José Joaquín Sánchez. Y José Joaquín Sánchez, en el momento en que fue subsecretario del departamento, lo menos que se buscó fue un caso
de Ética Gubernamental que todavía está pendiente, porque el caso que se resolvió en contra de José Joaquín Sánchez en relación, y es José o Jesús Joaquín, déjenme verificarlo porque la verdad, el caso que se resolvió en ética y que eximió de responsabilidad, y es Héctor Joaquín Sánchez, le cambio los nombres a la gente, perdónenme. Héctor Joaquín Sánchez, el caso que resolvió la Oficina de Ética tiene que ver con estar contando chavitos en horas de trabajo para un evento de recaudación de fondos para Pierluisi. Ética dijo, ahí no hay nada que hacer. Pero el caso que inició la llegada de Héctor Joaquín Sánchez al área de ética y a la investigación por corrupción es precisamente el caso de esta maestra que hoy es representante, que la escogió fraudulentamente un comité por instrucciones de Héctor Joaquín Sánchez. Y lo más interesante es que este era el que nombraba incluso a la gente que iban a nombrar maestros del año, como en el caso de esta maestra de estudios sociales, que hoy, vuelvo y repito, es representante. Cuando en el Departamento de Educación se dieron esas intervenciones por parte de Héctor Joaquín Sánchez, lo sacaron hacia el Departamento de Transportación y Obras Públicas, donde también era subsecretario. Y ahí fue que se cogió el caso de contar dinero en efectivo, de las taquillas que le vendían a los contratistas y a los empleados para un evento de recaudación de fondos. Pero ya Odalis González, la hoy representante, estaba corriendo porque habían decidido que mucha de la gente que estaba en posiciones de poder en el Departamento de Educación iban a correr como candidatos en la papeleta legislativa del Partido Nuevo Progresista. Y Odalis González se convirtió de maestra de estudios sociales en Aguada a representante. ¿Por qué yo traigo este trasfondo? Porque cuando llega Eliezer Ramos Párez, había pasado exactamente lo mismo, cuestionado como certificación y como maestra certificada y principal y directora y empleada regular, pero la más alta posición en el departamento, con Yanira Raíces, la que era secretaria. O sea, esa certificación está igualmente cuestionada, con muchísima información. Los docentes beneficiados usaron la certificación para acceder a puestos de mayor jerarquía y compensación, incluso por encima de otros candidatos a esas posiciones. Pero además de Yanira Raíces, que no tenía los méritos para ser certificada como maestra de biología, como directora, entre otras cosas, ¿ustedes saben quién también está? Duhamel, aquel superintendente regional, hoy director de fondos federales del Departamento de Educación, de fondos federales, Duhamel Adames, que fue superintendente bajo la administración de Yanira Raíces, y hoy está referido desde octubre del 2024 al Departamento de Justicia porque no fue a una actividad oficial que Yanira Raíces le había aprobado que fuera en Texas. Y aún así, cobró sobre $1,800 en reembolso de una actividad que nunca fue. Y el referido al Departamento de Justicia es precisamente hagan la investigación y háganlo
que tengan que hacer porque le robó fondos públicos al pueblo de Puerto Rico. O sea, la acusación y la investigación es por robo de fondos públicos. Y Eliezer Ramos Párez llega al Departamento de Educación de la administración de Jennifer González y tiene sentado en el escritorio, durmiendo en el escritorio, las impugnaciones que se generaron a base de esas 7,000 certificaciones. Pónganle que sean 200, 300, pero hay impugnaciones. Gente, yo creo que está bien claro. Primero, en lo que se ha convertido Eliezer Ramos Párez, que tengo que decir que fue quizás el único de los jefes de agencia que fue aprobado y confirmado en el Senado por unanimidad. Que así ocurrió en la pasada administración igualmente. Y llega a la posición bajo la administración de Jennifer González Colón haciendo todo lo contrario, arrastrando los pies. Este era el secretario que no le quería dar información pública sobre la plancha y la nómina de confianza en el departamento a otros colegas periodistas. Este es el secretario que ya no se deja entrevistar por otra gente que no sean los medios tradicionales que le cargan las maletas al gobierno y al partido de turno. Que en algún momento contestó preguntas del periodismo independiente que ahora o envía una declaración escrita o sencillamente no contestan. No están disponibles. Y yo creo que hoy, y el caso que vamos a hablar ahora, es precisamente más ejemplo de lo que hemos venido diciendo desde el 2019, que es cómo se construye una plantilla de empleados que solamente le respondan al partido versus lo que deben hacer en su función pública, que es responderle al país. Una historia más. Y hoy vamos a hablar y vamos a terminar este programa precisamente estableciendo cómo el periodismo hace su trabajo cuando busca y encuentra. Ahí está la información. Hay por lo menos 7,000 certificaciones y de esas las que están cuestionadas y están impugnadas. Usted tiene derecho a decir, oiga, usted le dio una certificación a Yanira Raíces y no tenía derecho a ella y la que tenía derecho era yo o el que tenía derecho era yo. Eso es parte de las transacciones de personal y de cómo se rige toda la administración pública, porque hay reglamentos para eso y hay procedimientos de personal que así lo establecen. Y usted tiene derecho a eso y se supone que la autoridad nominadora, que es el secretario en este caso, resuelva. Pues no lo resuelven. ¿Pero por qué ustedes creen que no lo resuelven? Porque quieren seguir dejando a las batatas políticas ahí, porque si no al secretario lo votan, como le pasó en la administración de Pedro Pierluisi, y parece que tiene serios problemas de buscar trabajo y de conseguirlo, porque definitivamente Eliezer Ramos Párez salió por una cosa cuando lo querían obligar a emitir unos contratos que él no quería dar, y por toda la situación de Héctor Joaquín Sánchez, que sabemos que era íntimo amigo, íntimo de Pedro Pierluisi y de Caridad Pierluisi. Eso lo sabemos. Era su protectora en el departamento. Sencillamente lo votaron. Pero ahora Eliezer Ramos Párez, vamos a hacer lo que digan porque yo me tengo que quedar aquí. Ver esto, confrontarse con la evidencia, confrontarse con la información, con que las fuentes confirmen, con que finalmente hayan procedimientos judiciales, porque yo quiero que ustedes sepan que por esto ha habido procedimientos por los atornillados en el Departamento de Educación, sobre todo en el nivel de superintendentes, que son las posiciones más altas de carrera, y de directores. Ha habido pleitos en los tribunales y hay pleitos activos en los tribunales. Pero el PNP no le importa, porque finalmente piensan que va a llegar donde un juez que nombró Tomás Rivera Chats, que lo vacunó
y van a resolver en favor de ellos. Sí, bien penoso, bien terrible que estemos hablando de que finalmente el procedimiento y el proceso está totalmente viciado por la política partidista del Partido Nuevo Progresista en legislatura y en el Ejecutivo. Porque aquí no pueden decir que uno es diferente a otro. Están exactamente iguales. Y entonces vamos al último caso. Yo leía esta nota de la colega Gloria Ruiz-Quilan que trae información de cómo el director administrador de vivienda pública, Juan Rosario, que lo designó la gobernadora en febrero y en abril ya estaba confirmado por el Senado de Puerto Rico. Y Juan Rosario hizo una conferencia de esas famosas de En Record para decirle a las audiencias, recordemos que En Record es el programa para tratar de allegar los talking points que quiera el gobierno de Puerto Rico a través de los medios de comunicación. Y Juan Rosario dijo en esa conferencia que no había habido subastas públicas para administradores de vivienda pública, que es un procedimiento que se va por subasta y se escogen a los que van a administrar los residenciales públicos. El gobierno de Puerto Rico acaba de adjudicar 17 contratos a 17 diferentes compañías relacionadas con esa privatización de los residenciales públicos. De 10 que eran, se aumentó a 17. Alega Juan Rosario que se aumenta porque en lugar de X números que tenían antes, bajó el número de propiedades que iban a estar adjudicadas a cada contratista. El volumen bajaba. Pero dijo, y voy a citarlo, Juan Rosario, el presidente de la legislatura municipal de Vega Alta, donde es alcaldesa María Vega, la ex representante del Partido Nuevo Progresista. Completamos el proceso de RFP para poder darles movilidad a los agentes administradores que se encontraban desde hace 12 años en las mismas áreas. Con eso tuvimos un total de 16 áreas. De todas estas, 6 agentes administradores entraron nuevos a competir alrededor de toda la isla, lo que representa un 36% de las unidades que van a estar bajo la supervisión y administración de agentes administradores que ya han tenido experiencia en cuanto a lo que es el housing a nivel federal. Que 36 de estos administradores, 36%, va a quedarse en los viejos y un 24% en los nuevos. Yo no voy a entrar en este momento quiénes son los nuevos, pero hay sorpresas interesantes entre los nuevos. Y ustedes se imaginarán por qué hay nuevos. Dice que no hay subasta desde hace 12 años, pero tiene un problema, que el periodismo lo cogió mintiendo. Como nosotros cogimos ayer a Samuel Acosta. En este caso, la compañera Gloria Ruiz dice, y en efecto nosotros encontramos la referencia, pero interesantemente la página de la Administración de Vivienda Pública no está activa a esta hora para establecer lo que dice la referencia. Y es precisamente que hubo una subasta pública en el 2020, que es lo que plantea la compañera,
para los operadores de residenciales públicos de junio. Les voy a buscar precisamente lo que dice la referencia, pero no abre la página. Qué raro, está bien raro, pero la página no abre. Y he intentado por todos lados y la página no abre. Dice precisamente que esa subasta pública se llevó a cabo entre junio y julio del 2020. Se cerró el 21 de julio del 2020. Una subasta pública para los operadores de residenciales públicos. Encontró el documento el periodismo, la compañera Gloria Ruiz, y dice exactamente en esa historia que las empresas favorecidas en aquel momento, en el 2020, que Juan Rosario dice que no hubo subasta, que hace 12 años no había subasta. Si estamos en el 2025, está diciendo que no hubo subasta desde el 2010. 12 años, 2013. O sea, que está implicando que no hubo subasta en la administración de Alejandro García Padilla. Pero es que tampoco hubo, según él, en las administraciones de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, gobernador que renunció, y gobernadora sucesoral, Pedro Pierluisi. No, hubo una en el 2020, Juan Rosario. Y fueron seleccionados SP Management Administration Services, Martinal Property, IM Contract, precisamente la corporación del padre de Don Moncho Doral, como lo llama la amiga Brenda Reyes, Mora Housing, MJ Consulting, Individual Management and Consultant, JA Machuca y Asociados, American Management, Capital Housing y Capital Housing Division Joint Venture. Y entonces, ¿cómo es posible que este funcionario diga mentira? Pues miren, yo les voy a dar una línea que a mí me parece importante, y esta es Ciary Peña, la secretaria de la Vivienda, cuando celebró que la gobernadora designara al legislador municipal, PNP del Corazón del Rollo, presidente de la legislatura municipal de Vega Alta, a la posición de administrador de vivienda pública, que no tiene ninguna experiencia en vivienda pública, ninguna, pero es un joven, según ellos, súper talentoso. Pues lo que pasa es que Ciary Peña puede ser un modelaje que cuadre con la posición que ha asumido hoy, sin decir verdad, de el legislador municipal y hoy administrador de ABP. Porque Ciary Peña se atrevió a decir en una intervención también con periodistas, en una de esas famosas conferencias de prensa en récord, que el Departamento de la Vivienda tenía la posibilidad de entregarle títulos de propiedad a pesar de que las áreas en que estaban localizadas sus propiedades eran zona inundable. Y eso no es cierto, es falso. Está expresamente prohibido que el gobierno entregue un título en una zona inundable, porque cuando esa persona pierde la propiedad precisamente por algo relacionado a lo que ya está clasificado en los mapas de FEMA como zona inundable, no tiene ayuda ni puede recuperar su vivienda. Y eso es lo que está haciendo hoy el Departamento de la Vivienda, Ciary Peña y la gobernadora Jennifer González Colón, entregándole títulos a la gente que saben que no se los pueden entregar, sin decirle que cuando obtengan ese título y vayan a pedir un seguro, no se los van a vender porque ese mapa dice que esa zona es inundable. Y si se los venden, es a tal nivel de costo que no van a tener la capacidad para comprarlo. Pero la jefa de Juan Rosario, el que está mintiendo hoy sobre el asunto de la subasta, también dijo una mentira.
Y no pasó nada. Pero finalmente, ¿quién es la persona que ha dicho repetidas mentiras desde que es candidata hasta ahora que es gobernadora? Jennifer González Colón. No hay manera. La hemos cogido falaz el argumento, falaz la representación que hace en una conferencia de prensa desde que es candidata hasta ahora que es gobernadora. Y se lo hemos podido establecer, gobernadora, usted dijo esto en este momento y está diciendo esto ahora. ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Cuál de las dos es mentira? Entonces, si usted tiene ese modelaje, pues la gente piensa que puede seguir mintiendo por ahí para abajo y no pasa nada. Lo que es peor, piensan y ningunean a las audiencias. Los subestiman. Ustedes no, ellos no se acuerdan de eso. ¿Qué ustedes creen que está haciendo Tomás Rivera Schatz? Bien temprano en el cuatrienio, tratando de aludir a que la gente no se va a recordar, que le limitó la capacidad de acceso a la información pública, que le limitó la posibilidad de llegar a las vistas públicas porque le cierra las vistas públicas en la cara, porque no hacen vistas públicas y bajan los proyectos por descargue, que le va a imponer un impuesto como el que le quiere imponer del impuesto o vedar el impuesto al inventario para darle posibilidad a los comerciantes de seguir aumentando los precios, porque ¿saben qué? La luz va a aumentar ahora otra vez, pero eso alega Tomás Rivera Schatz que se le va a olvidar a la gente, por eso lo hace bien temprano en el cuatrienio. ¿Por qué ustedes creen que quiere enmendar la reforma, el código electoral, reformar otra vez lo que aprobaron supuestamente como reforma electoral en el 2020 a la trágala? Hacerlo ahora, en el primer año de administración, porque alega que a la gente se le va a olvidar. Ahora, yo quisiera que me dijeran, si a la gente se le va a olvidar que hoy va a empezar el procedimiento en el negociado de energía para seguir aumentando la energía eléctrica, porque el cargo fijo va a aumentar. El cargo base, porque hay que aumentarlo, ya dijo el negociado. Pero para eso, después de toda la mentira, está la reforma del Código Electoral. Vamos a enmendarlo para hacerle más difícil a la gente que pueda votar por adelantado, que pueda ejercer su derecho al voto sin limitaciones, que no tengan representación los partidos de minoría en las juntas de inscripción permanente. Y vamos a crear los comités del partido como juntas de inscripción permanente para seguir robándonos los votos. Gente, no hay de otra. La fórmula está probada por Tomás Rivera Schatz. Él entiende que eso es lo que le va a dar el voto, independientemente a todo lo demás que haga. Ayer decía en la intervención que tuvo sobre el nombramiento de Samuel Acosta, que él no sabe si le va a costar electoralmente el haber traído y confirmado a una persona que la minoría, incluido el senador independiente, establece que no solamente no tiene la capacidad para estar ahí, que miente reiteradamente y ha mentido desde que atendió el caso de los suegros de la gobernadora y emitió una orden para legalizar las casetas en La Parguera. Y decía Tomás Rivera Schatz que él no sabe si le va a costar, porque finalmente no le importa, porque él piensa que se las van a robar como quiera. Yo realmente creo que ahí es que está toda la incapacidad que ha tenido, sobre todo, la divulgación de información correcta para ubicar correctamente dónde es que está el Partido Nuevo Progresista como partido de gobierno. Si hoy analizamos los temas que hemos discutido, desde que limita el acceso a la información pública, desde que sus jefes de agencia no trabajan en favor del pueblo, ni en favor de los trabajadores del Departamento de Educación que están impugnando lo que políticamente, en términos partidistas, está haciendo el PNP en esa agencia pública, contra trabajadores y trabajadoras de esa agencia.
Y finalmente, cuando tenemos un administrador de vivienda pública que miente sobre la subasta, y todavía no hemos llegado al análisis de quiénes son los contratistas nuevos, sin experiencia en el manejo de administración de residenciales públicos. Porque ahí yo creo que van a haber muchas sorpresas. Cuando finalmente Ciari Peña miente con relación a cómo se otorgan los títulos de propiedad y lo que dice la ley, una abogada que fue comisionada alterna del Partido Nuevo Progresista. O sea, no están ahí por lo que saben, están ahí por lo que son para el partido. Así es que, gente, ese es el análisis de hoy. No he hablado con ustedes. Johanna dice el desgobierno del truco, desde la J-Go hasta los más penepos. No puedo sacar a ninguno. Gloria Ramos, muy buenos días. ¿Dónde está Jovín, Gloria Ramos? Desde el 9 de octubre, Jovín no aparece. Está fuerte. Michelle Shooter, mientras sigan ahí, eso es poquito a poquito, suavecito. Eliminar Cámara y Senado, gobierno de buitre, dice Manuel Vélez. Héctor Navedo, el voto de Pablito en el Congreso es fundamental para mejorar la calidad de vida de los veteranos. No vacile. Dice Sandra, se le cayó el mantra de Tomás con que son mejor gobierno. Bueno, realmente hace días que no lo dice, pero yo no sé con qué cara lo dice. Nosotros nos vamos. Gracias por estar. Recuerden, pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, siempre en Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Cheques o giros postales a nombre de Periodismo 21 u de Onda Virtual. Gracias por estar. Esta tarde, una interesante entrevista a Eric Santiago Justiniano, el que fuera director ejecutivo de PRITCO, de esta administración. Y mañana a las 11 tendremos más información. Vamos a estar súper pendientes. Vamos a acceder ahora a la vista pública sobre la ley de transparencia. Voy a hacer una entrevista interesante hoy, pero la publicamos la semana que viene. Así es que nos vemos mañana a las 11. Que la pasen muy bien, pero no se pierdan esa entrevista a las 5 porque mañana la discutimos. ¡Éxito! Buen provecho y no se olviden que Rodrigo Otero Goico viene a las 12 con su almuerzo deportivo. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.